Perímetro y área de cuadriláteros. En este video nos vamos a concentrar en cómo poder encontrar tanto el perímetro como el área de estos 5 tipos de cuadriláteros. Aunque existe algún otro tipo de cuadrilátero, vamos a concentrarnos en estos 5 que son los fundamentales. Tanto el cuadrado como el rectángulo, como el paralelogramo, como el trapecio y como el rombo. Para empezar, antes de hablar de área, vamos a concentrarnos en cómo encontrar el perímetro de cada uno de ellos. Encontrar el perímetro es sencillo, es simplemente sumar cada uno de sus lados, pero muchas veces en lugar de estar sumando cada uno de sus lados, existen unas particularidades de cada uno de estos cuadriláteros que hacen que el proceso sea más sencillo. Empecemos con el cuadrado. Lo que identifica el cuadrado es que cada uno de sus lados es igual, es decir, que este lado es igual con este, es igual con este, igual con este. Quiere decir que si este lado vale 5 centímetros, este y este también valen 5 centímetros. Entonces, en lugar de estar sumando 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros en cada uno de estos, podemos decir que si el lado mide L, que sería la longitud del lado, el perímetro es lo mismo que tener 4 veces L, es decir, 4 veces la medida del lado. Entonces, si el lado vale 5 centímetros, entonces el perímetro es tan sencillo como multiplicar 4 por 5 centímetros, por lo tanto 4 por 5, 20 centímetros, en lugar de estar sumando 5 más 5 más 5 más 5. Entonces, de esta manera encontramos el perímetro del cuadrado, sabiendo que cada uno de sus lados vale lo mismo. Bueno, entonces, ahora vamos a concentrarnos en el rectángulo. Lo que caracteriza al rectángulo es que tiene dos lados congruentes, sus lados opuestos son congruentes. Entonces, y paralelos, por ejemplo, este lado es igual con este y este es igual con este. Entonces, aparte de eso, tiene que todos sus ángulos son rectos, es decir, que todos estos ángulos acá valen 90 grados. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el perímetro de un rectángulo? Si este lado, por ejemplo, vale A, como este es distinto a este lado vale B, entonces, como este es igual, este también vale A, porque son igual con estos, y por lo tanto, este lado de acá vale B, ya que es igual con el lado opuesto. Ahora bien, si tuviéramos que este lado vale 3 centímetros y que este lado vale 5 centímetros, entonces este de acá también valdría 3 centímetros y este de acá también valdría 5 centímetros. Si encontráramos el perímetro, tendríamos que sumar 3 más 5 más 3 más 5, sumar cada uno. Pero si se dan cuenta, al tener los lados opuestos congruentes, es como tener el 3 dos veces y el 5 dos veces. Es decir, que es lo mismo que tener dos veces cada lado. Entonces, el perímetro lo podemos encontrar a través de la fórmula 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. Si el lado A vale 3 centímetros y el lado B vale 5 centímetros, es tan sencillo como que digamos que el perímetro es igual a 2 veces 3 centímetros más 2 veces 5 centímetros. Por lo tanto, el perímetro será 2 por 3, 6 centímetros, más 2 por 5, 10 centímetros. Por lo tanto, 6 más 10 es 16 centímetros. De esta manera, encontramos el perímetro de un rectángulo. Ahora pasemos al perímetro del paralelogramo. El paralelogramo es muy parecido al rectángulo, lo que lo distingue es que en el paralelogramo estos ángulos de acá ya no son ángulos rectos. Sin embargo, sus lados opuestos son paralelos y congruentes, es decir, este lado es igual con este y este lado es igual con este. Por lo tanto, si este lado vale A y este lado vale B, entonces este lado también vale A y este también vale B. Por lo tanto, el perímetro, al igual que en el rectángulo, es 2 veces A más 2 veces B. En un caso, si esto valiera 4 centímetros y esto 8 centímetros, entonces el perímetro sería 2 por 4 centímetros
más 2 por 8 centímetros. Por lo cual 2 por 4 es 8 y 2 por 8 es 16. Tenemos entonces que de esta multiplicación surge 8 y de esta multiplicación surge 16. Y 8 más 16, eso es 24. Y agregamos la unidad centímetro, que es con la que estamos trabajando. Entonces, como verán, encontrar el perímetro tanto del paralelogramo como del rectángulo es prácticamente lo mismo. Vamos entonces ahora a enfocarnos en el trapecio. El trapecio, como ustedes verán acá, tenemos dos figuras distintas. Las dejo las dos para que ustedes vean que el trapecio puede tener distintas formas. Entonces, en el trapecio puede suceder, como en este caso que tengo acá, que todos sus lados sean distintos. Es decir, que este y este, todos tengan una distinta medida. Por lo tanto, para encontrar el perímetro del trapecio, lo único que vamos a hacer es sumar sus cuatro lados, independientemente de si alguno es igual con el otro, porque eso podría suceder, por ejemplo, en este caso, que estos dos fueran iguales, pero no siempre va a ser así. Entonces, para no crear confusión, al momento de encontrar el perímetro de un trapecio, si este lado es A, este es B, C y D, o en este caso esto es A, B, C y D, no importa la manera en que nombremos las letras, indiferentemente el proceso va a ser el mismo. Ya que es una suma, el perímetro va a ser A más B más C más D. Va a ser la suma de cada lado. Entonces, si este lado que tenemos acá, el valor de A fuese 10 centímetros, este lado de acá 7 centímetros, este lado de acá 6 centímetros y este 5 centímetros, por darle un valor, entonces vamos a decir que el perímetro es la suma de cada lado, es decir, 10 más 7 más 6 más 5. Y todos estos son centímetros. Por lo tanto, el perímetro sería 10 más 7, 17, más 6 es 23, más 5, 28 centímetros. De esta manera encontramos el perímetro de un trapecio. Entonces, en el trapecio no hay una forma de ahorrarnos tiempo, simplemente hay que sumar los cuatro lados. En el rombo, al igual que en el cuadrado, lo caracteriza que sus cuatro lados son iguales. Entonces, si este lado vale L, o podríamos decir perfectamente si este lado vale A, no hay ningún problema. Recuerden que las variables al final siempre las vamos a sustituir por un valor. Entonces, este también vale A, este también vale A y este también vale A. Por lo tanto, el perímetro es 4 veces el lado. Si este lado, por decir algo, tuviera un valor de 8 centímetros, todos valen 8 centímetros. Por lo tanto, el perímetro sería 4 por 8 centímetros. Por lo tanto, vamos a decir que el perímetro sería 32 centímetros. Como podrán observar, encontrar el perímetro de estas figuras geométricas es relativamente sencillo. Vamos entonces ahora a proceder cómo vamos a encontrar el área de cada una de estas figuras. Ahora vamos entonces a aprender a encontrar el área de cada uno de estos cuadriláteros. Vamos a empezar entonces por el cuadrado. Como vimos anteriormente, el cuadrado cada uno de sus lados es igual. Por lo tanto, si este lado vale A, todos sus lados valen A. Para encontrar el área de un cuadrado es como multiplicar la base por la altura. Pero si esta base también vale A, si multiplico A por A es como tener A elevado al cuadrado. Por lo tanto, el área es A al cuadrado o la medida del lado elevada al cuadrado. Por lo tanto, si el lado de este cuadrado son 6 centímetros, entonces el área es tan sencillo como decir 6 centímetros al cuadrado. Y 6 al cuadrado es 36 y centímetros al cuadrado es centímetros cuadrados. Recuerden de que como estamos encontrando área, siempre las unidades nos van a quedar en unidades cuadráticas. En este caso, 36 centímetros cuadrados. Al momento de encontrar el área del rectángulo, también es bastante sencillo. El rectángulo, sobre este lado acá, podríamos decir sobre el lado que está acostado a la figura, se le conoce como base. Y este lado de acá se le conoce como altura.
En el rectángulo es fácil ver la altura porque la altura siempre tiene que ser perpendicular, es decir, que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Aquí todos sus ángulos valen 90 grados. Entonces, esta es la altura. Por lo tanto, el área de un rectángulo es tan fácil como decir base por altura. Es decir, que si la base vale 10 centímetros y la altura vale 5 centímetros, el área es simplemente 10 centímetros por 5 centímetros. Entonces el área va a ser 10 por 5, 50 y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Repito, como estamos encontrando área, siempre las unidades tienen que quedarnos elevadas al cuadrado, como en este caso. Ahora vamos a proceder al paralelogramo. La altura del paralelogramo es la misma fórmula que la del rectángulo. Pero como les dije anteriormente, la altura tiene que ser perpendicular, así que no podríamos considerar este lado la altura, porque acá no se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, la altura ya tiene que dárnosla y viene dada por esta línea acá que forma 90 grados. Entonces, esta es la altura y esta es la base. De igual manera que en el anterior, si la base vale, por ejemplo, 8 centímetros y la altura es igual a 4 centímetros, entonces el área es base por altura. Por lo tanto, el área será 8 centímetros por 4 centímetros. La multiplicación la podemos establecer con un paréntesis o con un punto. Al final la respuesta será 8 por 4, 32 y centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado. Así de esta manera encontramos el área de un paralelogramo. Ahora, con el trapecio, también, en el primer caso del trapecio, en este será necesario denotar la altura acá, y esta será la altura. Por lo tanto, tendríamos que tener la altura para poder encontrar el área. En este otro caso, acá se forma un ángulo de 90 grados. Entonces podríamos tomar la altura como este lado de acá. Porque siempre, recuerden, la altura siempre va a ser perpendicular, siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, pero la idea es la misma que en los casos anteriores. Vamos a decir entonces que para encontrar el área de un trapecio, esto es igual a la suma de las dos bases multiplicadas por la altura dividido entre 2. Entonces, en este caso, vamos a llamar a esta base 1, a esta base 2. Esto es la altura y eso lo vamos a dividir entre 2. Ahora, en este otro caso, esta vamos a llamar la base 1, esta vamos a llamar la base 2. Acá tenemos la altura y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces decimos que el área es igual a la base 1 más la base 2 multiplicado por la altura dividido entre 2. De esta manera vamos a tener lo siguiente. Antes de continuar, a veces en algunas fórmulas aparece que el área del trapecio es base mayor más base menor. La idea es la misma, ¿verdad? Y cómo las nombren es indiferente. Pueden nombrarlas de distinta manera. Al final, por ser una suma, la respuesta tiene que ser exactamente la misma. Entonces, supongamos que en este primer trapecio la base 1 es 10, la base 2 10 centímetros, la base 2 es 8 centímetros y la altura es 6 centímetros. Entonces, el área sería la base 1, que son 10 centímetros, más la base 2, que son 8 centímetros. Esto multiplicado por la altura, que son 6 centímetros, dividido entre 2. Si calculamos esto, 10 más 8 es 18, primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a tener que esto es 18 centímetros por 6 centímetros dividido entre 2. Por lo tanto, el área será 18 por 6, tenemos que 10 por 6 es 60 y 8 por 6 48, por lo tanto es 108. Y centímetro por centímetro son centímetros al cuadrado. Y 108 dividido entre este 2 nos da como resultado 54 centímetros al cuadrado. De esta manera encontramos el área de un trapecio. Al momento de encontrar el área del rombo,
tenemos que conocer sus diagonales. Entonces, este rombo tiene dos diagonales que van de cada uno de los vértices al vértice opuesto. Entonces llamamos a una diagonal 1 y a la otra diagonal 2. Entonces, encontrar el área del rombo es lo mismo que multiplicar sus diagonales, diagonal 1 por diagonal 2, y dividirlo entre 2. Entonces, supongamos que en este rombo la diagonal 1 vale 4 centímetros y que la diagonal 2 también vale 4 centímetros. Por lo tanto, el área es 4 centímetros por, vamos a marcarlo así, por 4 centímetros dividido entre 2. Por lo tanto, 4 por 4 es 16, centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado entre 2. Entonces, el área será 16 entre 2, eso nos da como resultado 8 centímetros al cuadrado. Y de esa manera encontraríamos el área del rombo.